Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 27 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La particular interpretación que Santos le da al tema de Odebrecht. Nadie de su gobierno está implicado, nadie distinto de él mismo, que obviamente es el objetivo del soborno. Odebrecht no dio la plata para ganarse a Ñoño, ni a Musa, ni a nadie. Se quería ganar al presidente de la República para que le diera grandes contratos y para convertirse en el gran contratista del Estado. Y nadie está implicado sino su secretario privado, sino dos de sus ministros, sino exactamente todos sus electores grandes en la costa atlántica. Nadie está implicado. Ahí como el soneto de Carranza, soneto con una salvedad: salvo mi corazón, todo está bien, salvo que soy yo mismo el sobornado por Odebrecht, todo está bien y nadie de mi gobierno está implicado, sino todos de arriba abajo. La condena de Claro y Movistar, a esto no se le ha dado la trascendencia que tiene. En últimas, pues el autor del laudo es el doctor José Gavino Pinzón, hijo él de quien sí fue uno de los grandes juristas de este país, de Gavino Pinzón, el gran maestro del derecho mercantil en Colombia. Él ha tenido una participación en la vida pública ahí como rara, como de segunda instancia, como en la sombra, y da semejante zarpazo. Aquí está comprometido el nombre de Colombia, las perspectivas de la inversión extranjera a Colombia, si es que tenía alguna. Aquí no hay claridad en nada. Vamos a estudiar el fallo, lo acabamos de recibir, casi no sale, lo vamos a estudiar para poderlo analizar. Obvio, 267 páginas, es un libro, y un libro pues muy poco atractivo para leer. Tal vez lo escribieron así para que nadie lo leyera y tan enredado como para que nadie lo entienda. Esto es un enredo monumental. Lo que queda en claro es que Claro y Movistar quedan quebrados, porque se están comparando y dicen, no, es que esto es muy poco con respecto a los ingresos. Es que hay compañías que tienen muchísimos ingresos y de esos ingresos poco dinero es de utilidades. Las relaciones con España después de Electricaribe, entonces viene esto con la Telefónica. Aquí hay un problema internacional de marca mayor y todo en el fondo es un personaje y una señora por la que estamos empezando a averiguar bien, que ha sido abogada del Estado en múltiples ocasiones y que ahora se convierte en juez que dicta laudos a favor del Estado. Aquí hay un problema de incompatibilidades que hay que estudiar y que hay que analizar. El tema es de una gravedad extraordinaria. No tenemos sobre él una opinión definitiva. Tenemos que enfrentar pues las 267 páginas de este mamotreto para tratar de entender, porque cada vez que lo explican es más el enredo. No se entiende eso que pasa. Trataremos de decir algunas cosas que conocemos. Ese tema pues de la reversión de los bienes de una concesión lo conocemos suficientemente como que fuimos de los primeros estudiosos del derecho administrativo francés de donde es copiada la figura. Avianca suspende vuelos a Venezuela. Muy grave que lo suspenda y además la razón. En últimas, son cuestiones relacionadas con la seguridad aérea y con la confiabilidad de los combustibles que se le ponen a la empresa, de una gravedad extraordinaria. Y de aquí al 15 de agosto, que es cuando suspende los viajes, uno se pregunta, ¿y cómo son los vuelos? Pues lo único es que esté preparada para no abastecerse de combustibles en Venezuela y para no poner en peligro la vida de sus pasajeros, que es lo que se insinúa. Venezuela, la mártir Venezuela, Venezuela que lucha, Venezuela que combate, está en las calles desiertas, en la gran presencia del pueblo venezolano. El paro funcionó, prácticamente toda Venezuela está detenida en el tiempo luchando contra ese tirano, que no es él.
tengan la seguridad de que Maduro es un títere, es una marioneta que trabajan desde Cuba Raúl Castro y todos los mamertos internacionales, empezando por las FARC. Las FARC son grandes amigos de Maduro y contribuyen. No los de las FARC, que son unos ignorantes absolutos, sino los que merodean alrededor de las FARC para manejar los hilos de este comunismo internacional que se tomó a Venezuela, la destruyó y que viene por Colombia, para que hablemos claro. Reficar. Lo de Reficar es una cosa completamente decepcionante y eso pues no lo va a entender nadie. Aquí la emprendieron contra el que era presidente de Reficar y unos miembros de la junta directiva que nadie conoce. Se les olvida que hay 4.000 millones de dólares implicados en el asunto. Eso se lo robaron entre 6 personas a quienes no les han encontrado un peso. ¿Esto cómo es? Estamos muy lejos de la verdad en Reficar. Estamos empezando por el final, para atribuirle toda la responsabilidad a quienes seguramente la tienen, o por alcahuetas o porque fueron los ejecutores de una política siniestra, pero esto viene de muy arriba. 4.000 millones de dólares no se ferian en whisky porque es que las acusaciones que hacen son ridículas. Sí, que es que tomaban mucho whisky y que eso es indebido. Sí, es indebido, pero sume pues el whisky que se pudieron tomar y esos son 4 pesos. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de 12 billones de pesos colombianos. ¿Dónde está el hueco de Reficar? ¿Quién se robó a Reficar? Necesitamos respuestas más inteligentes y más contundentes que venirse contra 6 miembros de la junta directiva que probablemente incumplieron sus deberes. Pero ahí no están los ladrones. Ahí no están. Definitivamente no. Muerte financiera a 13 allegados a Maduro. El círculo se cierra. Los Estados Unidos dicen que están considerando todas las alternativas de sanciones a Venezuela, inclusive las sanciones a su petróleo, que hay una obvia, que es no comprar el petróleo. Pero Maduro insiste, porque no hay alternativa, porque está manejado como una marioneta desde Cuba. Lo repetiremos 1 y 1000 veces. Y ahora pues no deja de ser medio chistoso, grotesco, incomprensible, que la canciller colombiana, la íntima amiga de Maduro, porque pues la amistad con Maduro es de Santos, desde luego el nuevo mejor amigo, pero la amiga personal y directa de Maduro es la canciller nuestra. Entonces ahora enfrentada a Maduro. Vaya, qué autoridad la que tiene. En Colombia se completan 110 secuestros en el año, vamos en julio. La extorsión está en las nubes, las ollas por doquier en todos los municipios del país. Esta es la paz de Santos. La paz, es que ya llegamos a la paz. Y el padre de Ru pues escribe columnas diciendo: estos hombres son una maravilla, están arrepentidos de corazón y eso basta. Pero por favor, ¿de qué están hablando? Un país que nada en coca y en cocaína. Un país que está en poder de los bandidos, en poder de las mafias, en poder del crimen, y aquí no pasa nada, porque estos de la ONU que nos mandaron para acá, estos sujetos, están diciendo que ya tienen en su poder el contenido de 304 caletas. ¿Cuándo la sacaron? ¿Quién vio? ¿Por qué trabajan a la sombra? A la sombra no trabaja sino el crimen, señores delegados de la ONU. ¿Les estamos hablando claro? A la sombra no trabaja sino el crimen, que es donde ustedes están trabajando. Ustedes son parte de un crimen, de un complot criminal contra la verdad y contra este país. Salen y saldrán muchos de la cárcel. El país está estremecido con la historia estremecedora, es verdad, de la señora a quien su antiguo marido trató de matar con 20 y tantas puñaladas. Yo no sabía que una persona pudiera sobrevivir a 20 y tantas puñaladas. Ese es un hecho sencillamente espeluznante. Y asesinó a sus 2 hijitas. Eso es para no creerlo. Eso le vuelve a uno el corazón añicos. Ese hombre saldrá de la cárcel,
pero es que ¿cuántos como él van a salir de la cárcel por esa ley que examinamos con el doctor Jaime Granados aquí al aire? Es que esto es dramático. La justicia penal en Colombia no funciona. Y funcionara o pudiera funcionar. Todo el que lleve un año en la cárcel con detención preventiva y que no tenga definida su situación jurídica, sale de la cárcel. Salen todos, las cárceles van a quedar vacías. Ese caso es demostrativo de algo horripilante. ¿Cuántos son los criminales que van a salir? Pero no se preocupe, los de las FARC ya salieron todos y son criminales peores que ese sujeto que está ahora en una clínica psiquiátrica y que vamos a ver qué pasa cuando salga. Donde a esa señora le pase algo, esto sí sería el último de los colmos. Ha suplicado que la defiendan de ese monstruo y el proceso lleva 6 años y no le han definido la situación jurídica a este criminal. Le metió a ella 24 o 25 puñaladas y mató a sus hijitas de 10 y de 15 años. Un monstruo así en las calles. ¿Cuántos son los monstruos parecidos a los que les estamos abriendo la puerta con una ley dictada para un país donde la justicia funcione? En un país donde la justicia no funciona. Definitivamente no funciona. Juan Carlos Pinzón renuncia al partido de la U y entonces inicia él solo una campaña. Pues eso no es posible y eso no va para ninguna parte y eso tiene un horizonte obvio, que es la gran unión de la que está hablando el presidente Uribe. Lo mismo que Alejandro Ordóñez. Lo de Alejandro Ordóñez no tiene sentido ninguno. Él independiente, él solo recogiendo unas firmas. Eso no va para ninguna parte. Y Marta Lucía Ramírez, ella sola, sin el Partido Conservador tampoco. A ver que nos definan cuáles son las alianzas. Los parlamentarios del Centro Democrático escribieron una carta que no nos mandaron, que no nos dejaron conocer en su copia. Parece pues que no existimos para ellos. Lo cierto pues es que nos enteramos y es una carta perfectamente comprensible. Los candidatos del Partido Centro Democrático, siendo excelentes todos, cualquiera de ellos sería un candidato de excepción, de lujo para el país, no despegan porque son muchos. Lo estamos diciendo ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo estamos clamando por un programa único, por un candidato único, por resolver estas inquietudes? Lanzamos 5 candidatos a la palestra que no funcionan. Ahora los parlamentarios lo descubren y dicen, bueno, ¿esto en manos de quién va a quedar? Maduro insiste en la constituyente y los Estados Unidos advierten otra vez sobre las sanciones a Maduro, la obvia, no comprarle petróleo a PDVSA. Se nos fue Héctor Mora, viajó sin un adiós. Ahora salen los amigos de Héctor Mora y aquellos para quienes trabajó toda la vida en un trabajo periodístico que pocas veces se repetirá en Colombia, diciendo que le iban a preparar un homenaje, pero que él se les anticipó y se murió antes. A la gente hay que reconocerle sus méritos cuando está viva. Claro que imponente el homenaje que se le quiere hacer, lo tenemos en el corazón. ¿Cuántas veces no vimos sus programas fantásticos desde todo el mundo? Lo dejamos solo. Hay una entrevista de Jorge Ramos, el periodista de Univisión, y se le está olvidando un detalle, un reportaje que fue histórico y que conmovió los cimientos de este país, el reportaje que le hizo a Fernando Botero, que fue el inicio del fin del gobierno de Samper Pizano. Ese reportaje, ¿por qué no lo guarda en la memoria Jorge Ramos? ¿O son los periodistas los que lo interrogan que desconocen de esa manera la historia del país? A Fernando Botero le hicieron reportaje Yamid Amat, un reportaje que fue fatal. Pero vino el otro reportaje, el de verdad, donde Fernando Botero dijo realmente todo lo que tenía que decir, se lo dijo a Jorge Ramos y puso a Samper a tambalear ante el mundo. Derrotado en el Senado de los Estados Unidos por segunda vez el proyecto de salud de Trump, Rusia e Irán anuncian retaliaciones contra Washington. Recordamos ayer que la Cámara de Representantes contra
el parecer del presidente Trump dictó retaliaciones, no sanciones, contra Irán, contra Rusia y contra Corea del Norte. Irán y Rusia amenazan con retaliaciones. China, de su lado, se estaría preparando para un conflicto con Corea del Norte, que está llevando tropas a la frontera, que está haciendo búnkers en previsión de ataques masivos de la artillería o de la aviación, de manera que suenan tambores de guerra. Tengamos cuidado. Por lo menos estemos advertidos. Rajoy compareció ante la justicia española y negó saber nada sobre sueldos a funcionarios del Partido Popular. Probablemente sea verdad, pero curiosamente es lo que está diciendo todo el mundo siempre cuando le preguntan. ¿Yo no tengo nada que ver? Estos de Odebrecht, estos parlamentarios, Guerra y Ñoño y Musa y todos los que están siendo llamados. Yo jamás me reuní con estos señores. Odebrecht sobornó solo. Odebrecht cometió un delito que necesariamente tiene sujeto plural, que es una noción bien conocida por los penalistas, quedó con sujeto único. El único que cometió el delito fue Odebrecht. Y el único, o los únicos realmente perjudicados por toda esta maraña de retaliaciones judiciales contra la política, son los candidatos reales del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga. A Óscar Iván Zuluaga lo liquidaron cuando era, por obvias razones, el hombre habilitado para librar una batalla. Y ahí estamos. 5 candidatos excelentes, maravillosos, excepcionales, pero por ser 5 no despega ninguno. Bueno, en fin, esa es la política. Y hoy en la historia recordaremos en 1214 la batalla de Bouvines, una batalla en que el rey de Francia derrota a las tropas inglesas de una coalición que venían contra Francia. Una batalla fundamental, pero sobre todo por sus consecuencias. De esa batalla, muchos lo ignoran, nació la Carta Magna, nada menos que eso. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Así es, este café riquísimo que nos ayude a digerir las noticias del día. En el Centro Democrático, usted lo decía en la introducción del programa, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, han entendido ese dicho que dice divide y vencerás, ¿no? Y son conscientes, por fin, de que esa es la trampa en la que el Centro Democrático está cayendo. La bancada de senadores del Centro Democrático le envió ayer una carta al expresidente Álvaro Uribe donde le piden que se defina por consenso el candidato único para las elecciones presidenciales del 2018. Aunque en la carta elogian a los 5 precandidatos, piden una encuesta de popularidad entre estos o una consulta interna en la convención del partido. Los congresistas también se mostraron abiertos a realizar en las elecciones de marzo a Congreso una consulta popular con sectores afines para escoger candidatos por coalición. Se refieren a los posibles candidatos, por ejemplo, de Andrés Pastrana. Se refieren también al exprocurador Alejandro Ordóñez o a la exministra Marta Lucía Ramírez. Al exministro de Defensa también, ¿no? Y embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, e incluso, y esto ya me cuesta mucho entenderlo, Germán Vargas Lleras. En definitiva, la bancada de senadores, consciente de los bajos niveles de popularidad que marcan los precandidatos, porque hay que decir las cosas como son, piden una rápida definición para unir fuerzas y trabajar por un candidato único cuanto antes. No pintan bien las cosas en el Centro Democrático y esta carta de la bancada a mí me parece que es apropiada y muy al lugar. Por diferentes circunstancias e intrigas internas, también hay que hablar claro en esto, eliminaron al único candidato que tenía en su haber un gran capital electoral y me refiero por supuesto a Óscar Iván Zuluaga. Y ahora tienen en la canasta un montón de candidatos del Centro Democrático que pasan prácticamente desapercibidos en las encuestas y otro puñado de potenciales candidatos de otras coaliciones que aterrizan en el Centro Democrático buscando pegarse del expresidente Álvaro Uribe, a pesar de que algunos tienen grandes distancias, ¿no? No están fáciles las cosas en el Centro Democrático, pero si no se toman decisiones rápidas, yo creo que puede ser peor.
¿qué pasará? ¿Qué pregunta, no? Bueno, es muy triste tener la razón cuando uno hace vaticinios que no son buenos. Nunca he sido partidario de la proliferación de candidatos en el Centro Democrático. Los candidatos son excepcionalmente buenos, brillantes, inteligentes, capaces. Tienen todas las condiciones, con un solo defecto, que son muchos. Y como son muchos, la gente no sabe qué camino tomar. Y eso lo expresa en las encuestas, y los candidatos del Centro Democrático están por debajo del 1% en popularidad. Esto no puede ser. Lo cual es muy grave, sí. En el mismo momento en que se dice que el Centro Democrático es el partido que tiene todas las adhesiones y que tiene toda la esperanza de la gente. Entonces, ¿el mejor partido con los peores candidatos? ¿Usted entiende eso? Pues claro. Claro, porque son muchos. Son muchos, eso lo advertimos. Entonces no pueden tener un programa único. Todos dicen cosas inteligentes, todos dicen cosas importantes, todos serían candidatos excepcionales, pero entonces ahí están las encuestas, y lo grave es que una cosa que empieza fría es muy difícil calentarla, muy difícil. Tienen razón los parlamentarios en estar preocupados. Si uno mira las encuestas, los que marcan algo son los que no son del Centro Democrático: Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, y obviamente el que era candidato obvio, Óscar Iván Zuluaga, que era el que más significación tenía en las encuestas. Tenía un capital ya, claro, entonces lo liquidaron con la injusticia de Odebrecht, que es una injusticia y una infamia, y entonces le dijeron, vaya, arregle ese problemita primero, que todos saben que no es arreglable. Entre la morosidad y la dispersión de la justicia del Brasil y la de aquí, pues Óscar Iván Zuluaga, ahí queda. Luis Alfredo Ramos, engavetado. Y entonces quedan unos candidatos, repetimos, excelentes, maravillosos todos, e inteligentísimos, excepcionales, con 0.3, 0.6 o 0.8 en las encuestas. Dígame si eso no es preocupante. No, es que después, cuando diga Uribe, pero es que la gente se acostumbra a que fulano de tal no marcó en las encuestas. Por Dios. Y no hay un proyecto único, sino que son 5 proyectos distintos, y todos diciendo cosas inteligentes e importantes para el país. ¿Por qué no se ha reunido eso en un proyecto único? Porque el doctor Uribe ha resuelto que no es el momento. Él es mejor político que nosotros, a veces se equivoca, y esta no puede ser una ocasión para equivocarse. Aquí no nos podemos equivocar. Lo que está en suerte es el porvenir del país. Los parlamentarios del Centro Democrático, que dicho sea el paso, William, no nos mandaron la carta, no la conocíamos, la venimos. Ahí me llegó por otro lado. Yo la vine a conocer en la mañana de hoy. No tenía ni idea que esa carta existiera. ¿Sí? Tienen razón en estar preocupados. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 27 de julio del año 17, faltan 386 días para que termine esta vergüenza de gobierno, el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Tras analizar el primer semestre del año comparado con el mismo semestre de 2016, Fenalco Bogotá advirtió que para el 47% de los comerciantes las ventas disminuyeron. De acuerdo con el gremio, los sectores más afectados con el comportamiento de las ventas fueron educación, cultura y deporte, con el 73%, artículos para el hogar con el 71% y vestuario con el 58%. Asimismo, los meses en que los comerciantes registraron mayor disminución en sus ventas respecto al mismo mes del año pasado fueron mayo 50%, junio 57%. Todo coincide con el paro de trabajadores públicos y las consecuencias del paro en Buenaventura, principal puerto colombiano. El director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, aseguró, abro comillas, más de la mitad de los empresarios reportaron caídas hasta del 40%, pues la mercancía estuvo retenida en Buenaventura. Doctor Londoño, la reforma tributaria haciendo estragos. Bueno, y ahora la disculpa es el paro en Buenaventura. ¿Cómo le parece?
A mí me extraña mucho que se haga esa observación. La caída se debe a la caída de la economía. La economía está en crisis. La recesión es evidente y eso es lo que hay que poner de relieve. No me diga pues que los comerciantes dejaron de vender prendas de vestir porque las prendas de vestir estaban retenidas en Buenaventura. Esa es una producción nacional. En su inmensa mayoría es una producción nacional. Es que estamos en recesión, estamos en crisis. Las cifras son dramáticas. Entonces ahora no es el paro camionero, sino el paro en Buenaventura. Siempre hay una explicación para tratar de explicar lo inexplicable. La realidad es que esta economía se la llevó el diablo, porque es una economía en recesión. Es una economía que no tiene dinámica, porque la gente no tiene capacidad de compra. Artículos del hogar caen 61%. Artículos del hogar. Era que estaban en Buenaventura. William, por Dios. ¿De qué nos está hablando este señor de Fenalco? Parece el propagandista del Ministerio de Hacienda. Por eso había que hacer esta nota para contarle al país que aquí no tragamos entero y que este señor de apellido, ¿cómo es? Orrego, está equivocado. Bueno, pues está equivocado o le da miedo. Sí, no, le da miedo, porque es que como esto está... Le da miedo decir la verdad y entonces tiene una disculpa para que la gente no piense en lo que es evidente, la recesión. ¿O usted deja de comprar artículos del hogar porque están en Buenaventura? No, pues, hombre, no. Pues compra los artículos nacionales. ¿O cuáles son los artículos del hogar que no somos capaces de producir aquí? Nos va a tocar irnos para Venezuela a mercar. Ay, Dios mío. Las cosas, doctor. Una ironía muy a propósito, William. Sí, señor. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Una sanción del Tribunal de Arbitramiento de la Nación obliga a los operadores celulares Comcel S.A. y Telefónica Movistar S.A. a pagar cerca de 4.8 billones de pesos por el supuesto incumplimiento de condiciones contractuales para la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia. La demanda contra estos dos grandes operadores se da en razón de que, al parecer, incumplieron la cláusula de reversión con el gobierno nacional. Es decir, continuaron operando las redes de propiedad del Estado que deberían haber devuelto a finales del 2013, según la defensa del Estado. Movistar S.A. deberá pagar una multa de 1.6 billones de pesos por el incumplimiento y, por su parte, Comcel S.A. está obligado a pagar 3.1 billones de pesos como sanción. Hasta ahora se están conociendo las declaraciones de las empresas afectadas, que aseguran que el fallo es un error. Por su parte, Claro afirmó lo siguiente: la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico. Por esta razón, rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, y son cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país. Lo cierto es que este fallo significa un golpe fuerte para las dos grandes compañías telefónicas, mientras que para Claro los 3.1 billones que debe pagar corresponden a una cuarta parte de las ventas que alcanzaron el año pasado, que suman los 11.3 billones de pesos. El caso de Movistar es aún peor. La entidad tendrá que desembolsar 1.6 billones. Movistar logró ingresos por 4.87 billones el año pasado, es decir que la multa sería el 30% de sus ingresos. Tras el fallo, la defensa jurídica del Estado consideró la sanción contra los gigantes de las comunicaciones como una de las más grandes en favor de la nación. Finalmente, aunque las dos compañías aseguraron que adoptarán las acciones legales para la defensa de sus intereses, las de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos, por ahora lo que queda claro es que Movistar y Claro quedan en una situación muy difícil después de esta noticia. Muy difícil, para mí quedan quebradas. Además, pues yo no entiendo, es un tribunal de 3 y el laudo lo firman 2. ¿Qué pasó con el tercer árbitro? Segundo, ¿cómo es que una señora que ha sido abogada de la nación y asesora y consejera de la nación en múltiples ocasiones ahora sirve para condenar en favor de la nación a terceros? ¿Juez y parte? ¿Eso cómo es? ¿Cómo es eso? Y al señor Gavino Pinzón hay que seguirle la pista, porque esto tiene una gravedad infinita. ¿Y cómo es que no devolvieron los bienes de la concesión? ¿Y el Estado qué hizo para recuperarlos? ¿Dónde están las acciones, señor? Se le acabó el contrato, me hace el favor y me devuelve los bienes.
y usted verá con qué transmite, pero esos bienes son míos. ¿Cuándo lo dijo así el gobierno? ¿Cuándo, Vanessa? Nunca. Sí, eso es lo que precisamente señalan Movistar y Comcel. Pero si usted juzgaba que esos bienes eran suyos, me ha debido decir, esos bienes son míos, se acabó la concesión, revierten los bienes al Estado colombiano. ¿Eso cuándo se dijo? No, Tribunal de Arbitramiento, y ahora no se condena a devolver unos bienes, que es lo que la lógica, y los debían devolver desde el día en que se terminó la concesión, sino que me pagan los perjuicios. ¿Eso quién lo entiende? Vaya pues, que le explique el doctor José Gavino Pinzón cómo es esa maroma. Nosotros estudiaremos, ay Dios mío, 267 páginas escritas por el doctor Pinzón. Qué horror, qué horror. Si fueran los escritos de su padre serían un deleite. Aquí hay una cosa gravísima, gravísima para el porvenir de la inversión extranjera en Colombia. Y no hay acciones. Ellos dicen que van a estudiar y que tal, y que sus abogados, contra un laudo arbitral no hay nada que hacer. Un recurso que se inventaron aquí en el Consejo de Estado por razones puramente formales, en eso tiene razón el doctor Luis Guillermo Vélez, y ese Tribunal de Arbitramiento debió hacerse formalmente perfecto, de manera que no hay acción ninguna y quedan quebradas Claro y Movistar y nos quedamos sin telefonía celular. Nada menos que eso. Pero qué triunfo el de la nación, ¿no? Triunfo como el de Pirro, lo hemos dicho varias veces. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Esta, como muchas otras, no puede ser una noticia que escuchemos y no profundicemos porque se trata de una mentira de gran tamaño y proviene del principal implicado en el escándalo de corrupción por haber recibido dineros para sus campañas en 2010 y 2014, me refiero al presidente Juan Manuel Santos, quien sale a celebrar que funcionarios suyos no estén implicados en los sobornos entregados por la brasileña. Yo celebro eso y si lo llegan a encontrar, que les caiga todo el peso de la ley. Apenas un funcionario de segundo nivel recibió un pago. Y le he dicho al señor fiscal, no tenga ningún tipo de contemplaciones, porque esta lucha tiene que llegar hasta el final. Según el presidente Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sus funcionarios están limpios del mayor escándalo de corrupción en mucho tiempo en Colombia. Pero debemos recordar a nuestros oyentes que los funcionarios de este gobierno sí están investigados e implicados en los temas de sobornos de Odebrecht. El primer implicado en el escándalo es el propio presidente Juan Manuel Santos, quien a través de su campaña gerenciada por Roberto Prieto, recibió primero $400,000 para comprar 2 millones de afiches para su campaña en 2010 y luego en 2014 volvió a utilizar la artimaña y esta vez recibió $1 millón de la multinacional brasileña para pagarle a la agencia de publicidad Sancho BBDO la supuesta campaña, la supuesta encuesta para poder entender el mapa político del país. $1 millón. La lista sigue, pues sus exministras Cecilia Álvarez de Transporte y Gina Parodi de Educación fueron determinantes en la adjudicación de la Ruta del Sol 2 en la vía Ocaña-Gamarra, donde también participó Odebrecht y donde también se benefició la familia de la ministra Parodi. Otro personaje que hay que llamar es el señor Luis Fernando Andrade de la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre quien recae la responsabilidad de la adjudicación del otro sí de la vía Ocaña-Gamarra. Otro funcionario es el señor Juan Sebastián Correa, asesor de Andrade en la ANI, también vinculado formalmente a la investigación, único funcionario que reconoció Juan Manuel Santos en estas declaraciones que acabamos de escuchar. Además de funcionarios del gobierno, también encontramos que los senadores del partido de la U, del partido del presidente Juan Manuel Santos, también están involucrados en las investigaciones. Sea el caso, por decir alguno de ellos, el de Ñoño Elías, a quien le fue cancelada su visa a los Estados Unidos porque está formalmente vinculado a la investigación de corrupción más grave de la historia en Colombia. Qué pena escuchar al presidente celebrar que nadie de su gobierno está implicado en Odebrecht cuando el principal enredado en el problema es él mismo. Así es, él mismo es el principal enredado, pero nadie está enredado, nadie.
nadie sino el gobierno entero y sus grandes electores, los ñoños, los musas, Guerra, Olano, todos sus grandes electores son los que están implicados en este desastre moral que sacude la nación. Y en un segundo hablaremos con María Fernanda Cabal, representante de la Cámara por el Centro Democrático. De deportes hablaremos más adelante. En un minuto, María Fernanda Cabal estará con nosotros en La Hora de la Verdad.